chicos, buenas chicas, mi nombre es Rubén y bienvenidos al vídeo en el que vamos a ver cómo trabajamos con razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que vamos a ver es un poco la teoría. La teoría, para saber la teoría nos tenemos que saber qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es este triángulo que tenemos aquí, en el que tenemos un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, ¿vale? Todo triángulo rectángulo tiene dos lados que son sus catetos y el lado opuesto al ángulo de 90 grados, que es la hipotenusa, que es el lado más largo, ¿vale? Entonces, para calcular lados en un triángulo rectángulo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice básicamente que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado, ¿vale? También nos lo podemos encontrar de la siguiente forma. A cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a b cuadrado, que es un cateto, más c cuadrado, que es otro cateto, ¿vale? Entonces, una vez que ya sabemos cómo calcular los ángulos, vamos a ver qué son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas solo se pueden calcular de triángulos rectángulos, de los ángulos agudos de los triángulos rectángulos. Y son el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Son 6 razones trigonométricas las que tenemos, ¿vale? ¿Qué es una razón trigonométrica? Pues es una característica de un ángulo agudo de ese triángulo. Es decir, igual que podemos caracterizar cualquier cosa, por los ángulos de los triángulos rectángulos, también podemos dar sus características, que son el seno, el coseno y la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente, ¿vale? Esas razones trigonométricas tienen unas formulitas que son muy sencillas, ¿vale? Que son las que tenemos aquí. El seno de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, chicos y chicas, mirad, si este es el ángulo alfa, que es un ángulo agudo, me dice que su seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? El que está justo enfrente, es decir, C entre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? A. Entonces, si yo sé lo que vale el valor de este cateto, lo que mide, y sé lo que vale la hipotenusa, lo único que tengo que hacer es dividir C entre A, ¿vale? El cateto entre la hipotenusa, y me dará lo que vale el seno de alfa, ¿bien? Igual nos pasa con el coseno, mirad. Coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues el que tiene aquí, por el que está formado el ángulo. Este ángulo está formado por este cateto, que es el adyacente, y la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente será B y la hipotenusa será A. Pues el coseno será dividir el valor de este cateto entre el valor de la hipotenusa, ¿vale? Y la tangente, que es igual al seno entre el coseno, es decir, lo que me ha dado este valor entre lo que me ha dado este valor. Que yo no tengo calculado el seno ni el coseno, pues ¿cómo lo puedo calcular? Como cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto a alfa? Este de aquí enfrente, C, partido del cateto adyacente a alfa, que es por el que está formado el ángulo, que es B. Entonces, si yo divido C entre B, me da la tangente del ángulo agudo alfa, ¿vale? Luego tenemos las otras 3 razones trigonométricas, que son la cosecante, ¿vale? De alfa, que es 1 dividido entre el coseno, ¿vale? Es decir, yo cojo el valor del seno y divido entre 1. O también, si yo divido 1 entre C partido de A, al final, ¿qué me va a dar? A partido de C, ¿vale? Me pasaría lo mismo con la secante, que es 1 partido del coseno de alfa, que si yo divido 1 entre B partido de A, me dará A partido de B, y la cotangente de alfa, que es 1 partido entre la tangente, que si yo divido 1 entre C partido de B, me quedará B partido de C. Esto parece mucho lío, pero yo os recomiendo, chicos y chicas, que os copiéis las fórmulas y ahora vamos a aplicarlas en un ejemplo que ya veréis cómo es muy sencillo, ¿vale? Pues nada, lo último que os tengo que decir sobre esto es que para recordar estas fórmulas,
solo basta con, mirad, aprenderos esto. ¿Vale? Vamos a escribirlo bien. El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si yo me aprendo esta palabra, SOCATOA, voy a recordar todas las fórmulas, lo vuelvo a decir, SOCATOA, ¿vale? Seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, chicos y chicas, sin más, vamos a empezar a hacer un ejemplo. Venga, vamos con el ejemplo. Me dice el ejemplo, dado un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa mide 12 centímetros y uno de sus catetos 7,5 centímetros, calcula las razones trigonométricas de sus ángulos agudos. Vale, me está diciendo de sus ángulos agudos. ¿Cuántos ángulos agudos tenemos? Pues mirad, aquí tenemos dos ángulos agudos. Este que le vamos a llamar alfa, ¿vale? Y a este de aquí arriba que le vamos a llamar beta. Entonces me están pidiendo las razones trigonométricas de esos dos ángulos, tanto de alfa como de beta. Y recordamos, chicos y chicas, ¿vale?, que este ángulo mide 90 grados. Entonces ese ángulo es un ángulo recto, con lo cual no vamos a calcular las razones trigonométricas de él. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular el otro cateto. ¿Cómo vamos a calcular el otro cateto? Pues a través del teorema de Pitágoras, como hemos visto en la teoría. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, chicos y chicas, ¿cuánto vale la hipotenusa? 12 al cuadrado es igual al cateto al cuadrado, 7,5 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Vamos a despejar este cateto y para ello voy a pasar esto restando al otro lado. Entonces me quedará 12 al cuadrado menos 7,5 al cuadrado es igual a c cuadrado. Y para quitar este cuadrado lo único que tengo que hacer es la raíz. Entonces el cateto será la raíz cuadrada de 12 cuadrado menos 7,5 al cuadrado. Como tenemos calculadora, lo que vamos a hacer va a ser hacerlo con ella. Raíz de 12 al cuadrado menos 7,5 al cuadrado es 9,37. Entonces, este cateto mide 9,37 centímetros. ¿Vale? Este cateto que tenemos aquí mide 9,37. ¿Vale? Bien, pues una vez que ya tenemos los tres lados de nuestro triángulo rectángulo, vamos a proceder a hacer las razones trigonométricas tanto del ángulo alfa como del ángulo beta. Entonces, vamos a hacer las razones trigonométricas de alfa. ¿Vale? Vamos a hacer las razones trigonométricas de alfa. ¿Cuáles serán esas razones trigonométricas? Pues el seno de alfa, el coseno de alfa, la tangente de alfa, la cosecante de alfa, la secante de alfa y la cotangente de alfa. Vamos a recordar, chicos y chicas, seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Si este es el ángulo alfa, su cateto opuesto es el que tiene enfrente, 7,5. Entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 12. ¿Vale? Si hacemos esa división con la calculadora, 7,5 entre 12 nos queda 0,625. Entonces, el seno de alfa, ¿vale? El seno de este ángulo alfa, que no sabemos cuánto mide ese ángulo, ¿vale? Sabemos que es un ángulo agudo,
y tampoco me están pidiendo cuánto mide, solo me están pidiendo el seno de ese ángulo, es 0,625, ¿vale? Vamos con el coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente de alfa, 9,37, que lo hemos calculado antes. Entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 12. Si hacemos eso con la calculadora, 9,37 entre 12 nos quedará 0,78. ¿Vale? Seguimos. Tangente de alfa. Tangente de alfa. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto de alfa, 7,5. Entre el cateto adyacente de alfa, que es el que tiene justamente al lado, 9,37. Si lo hacemos con la calculadora, 7,5 entre 9,37, 0,8. ¿Vale? Ya tenemos calculado seno, coseno y tangente. Vamos ahora, chicos y chicas, a calcular cosecante, secante y cotangente del mismo ángulo. La cosecante, si recordamos, era 1 partido del seno. Es decir, 1 partido del seno de alfa. ¿Cuánto vale el seno de alfa? 0,625. Entonces esto será 1 partido de 0,625. Y eso nos da 1,6. ¿Vale? Vamos a la secante. La secante de alfa, que era igual a 1 partido del coseno. Entonces, 1 partido del coseno de alfa es igual a 1 partido de 0,78. Lo hacemos con la calculadora y nos da 1,28. Y por último, chicos y chicas, la cotangente de alfa. La cotangente de alfa, que es 1 partido de la tangente de alfa. 1 partido de la tangente de alfa. ¿Cuánto vale la tangente? 0,8. Entonces es 1 entre 0,8, que lo hacemos con la calculadora y nos da 1,25. Entonces, con esto, chicos y chicas, tendríamos ya calculado las razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Hemos terminado el ejercicio? No, no hemos terminado el ejercicio porque ¿qué nos queda? Nos queda calcular las razones trigonométricas del ángulo beta. Entonces, vamos a calcularlo. Razones trigonométricas del ángulo beta. ¿Vale? Pues vamos a ello. Vamos a hacer las razones trigonométricas del ángulo beta. Mirad, el seno será cateto opuesto al ángulo beta entre hipotenusa. Cateto opuesto al ángulo beta, 9,37, entre la hipotenusa, que es 12. 9,37 entre 12. Tenemos hecha esta división aquí, ¿la veis? Entonces esta división nos da 0,78. ¿Vale? Bien. Vamos con la siguiente. Coseno del ángulo beta. El coseno del ángulo beta es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente a beta? Este que tenemos aquí, 7,5. Entre la hipotenusa, que es 12. Entonces, esta división será 7,5 entre 12. Que si la hacemos con la calculadora nos va a dar 0,625. Bien. Siguiente razón trigonométrica, la tangente de beta. La tangente de beta, que es cateto opuesto entre cateto contiguo. Cateto opuesto a beta, 9,37. Entre cateto contiguo, 7,5. Entonces será 9,37 entre 7,5. ¿Vale? Si lo hacemos con la calculadora, 9,37 entre 7,5 nos va a dar 1,25. ¿Vale?
Seguimos, chicos y chicas, después de la tangente de beta, la cosecante de beta. La cosecante de beta es 1 partido del seno, es decir, 1 partido de 0,78, que es lo que me ha dado el seno. ¿Y eso cuánto me va a dar? Lo tenemos calculado antes, 1,28. Si no, cogéis la calculadora y lo calculáis. 1,28, ¿vale? Siguiente razón, secante de beta. La secante de beta, que es 1 partido del coseno de beta. ¿Cuánto me ha dado el coseno de beta? 0,625, es decir, 0,625. Si yo hago esa división, me quedará 1,6, ¿vale? Y por último, y para finalizar, la cotangente de beta. La cotangente, que es 1 partido de la tangente. 1 partido de 1,25 que me ha dado la cotangente. 1 partido de 1,25, si yo lo hago con la calculadora, me queda 0,8. Entonces, chicos y chicas, el enunciado del problema me decía, dada la hipotenusa y el cateto, que valía 12 y 7,5 centímetros respectivamente, calcula las razones trigonométricas de sus ángulos agudos. Pues ya hemos calculado todas las razones trigonométricas del ángulo alfa, que son estas de aquí, y luego hemos calculado todas las razones trigonométricas del ángulo beta, que son esas que tenéis ahí. Entonces nada, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, preguntad. Y nada, nos vemos. Chao chicos, adiós chicas.